Vamos con nuestro análisis semanal, con nosotros el profesor Rocco Set Casagel. Profesor, el tema de las fronteras ha vuelto a convertirse en problema a ambos lados del Atlántico. Crisis en Colombia y Venezuela y crisis en Europa con lo que se ha denominado la emigración o el movimiento de personas más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, es muy cierto y tanto es así que el problema migratorio o el problema transfronterizo ocurre en todos los países. En Europa ocurría antes con mayor frecuencia y produjo muchísimas guerras. Ya la OCDE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, ha establecido protocolos y normas novísimas para impedir que las minorías étnicas de un lado, de un estado, en el territorio del otro, les sean vulnerado sus derechos. Es más, la educación... se da incluso en el idioma... Se da en el idioma de esos nacionales que viven... Eso, por ejemplo, ocurre muy pacíficamente en colonia italiana o italianas que están en Suiza. Ya, bueno, en España incluso hay alcaldes que no saben hablar español, son ingleses o son alemanes. Claro. Y eso tenía que ser así, de lo contrario, todos sabemos que durante los siglos XVI al XIX, todas las guerras ocurridas en Europa fueron en defensa de los intereses nacionales de sus nacionales que estaban en el territorio del otro estado. Bueno, fue también la excusa de Hitler en los Sudetes. Bueno, ¿y qué fue la excusa de Hitler? En el caso venezolano, era necesario, y de eso se colige de la reunión de Cartagena ayer entre las dos cancilleres, que de alguna manera hay que formalizar ese negocio o ese comercio transfronterizo de manera tal que se impida el abuso por parte de unos u otros, en este caso de colombianos que entraban en Venezuela, compraban gasolina, se habituallaban de todo tipo de productos y luego los vendían, aprovechando movimiento de mafias que también participaban, desde luego. Pero a la larga, guardadas proporciones, ocurre en la frontera panameña con Costa Rica, que claro, con los tanques de gas, ocurre en la frontera de Guatemala con México. Pero es comercio menor. El ingrediente que ocurre en Venezuela y en la frontera del Táchira particularmente es el movimiento paramilitar. Y la denuncia que ha hecho el presidente Maduro va en ese sentido. Es decir, el primer deber de todo Estado es garantizar su frontera, ¿verdad? Y la defensa de su territorio. Y lo que ha hecho el presidente Maduro es advertir a Colombia, al presidente Santos, que no va a tolerar más ese movimiento paramilitar que de alguna manera opera en muchas partes de Colombia y que se introduce en territorio de otros estados. Llamarles paramilitares, es decir, no es generalizar demasiado con estos individuos que lo único que van es a Venezuela a buscar una oportunidad de trabajo o buscar una oportunidad de mejor. No todos son paramilitares y quedó en evidencia con esa imagen de esa pobre gente cargando sus enseres de vuelta a Colombia. Claro, hemos visto unas escenas que pueden ser dramáticas y resultan ser dramáticas. Cuando usted habla de 1088, que es el número de colombianos desplazados del territorio del Táchira, parece una cifra insignificante al lado del gran movimiento que está ocurriendo en Europa o que ha ocurrido en otros grandes movimientos masivos migratorios. Lo que sucede es que Colombia en este momento no tenía otro argumento que el de violación de los derechos humanos. Claro. En cambio, la actitud del presidente Maduro era salvaguardar su territorio del movimiento de lo que él llama las mafias o de los paramilitares. En todo caso, el problema ayer pareciera haberse solucionado. Pero no hay una razón ulterior ahora que estamos cerca de elecciones en Venezuela. Ese es el argumento que utiliza la oposición y que han utilizado los medios colombianos. Es decir, que lo que el presidente Maduro estaba ganando tiempo, o ya sea para posponer o para cancelar las elecciones del 6 de diciembre. Eso, recuerda que en todo conflicto la primera que sufre siempre es la verdad. Y eso es muy difícil de saberlo si realmente era la intención. En cualquier caso, la estrategia montada por Maduro le ha resultado muy bien, muy buena. Ha puesto a las dos cancillerías, a los dos gobiernos a negociar sin intervención de terceros, porque ya UNASUR había ofrecido su mediación y sus buenos oficios a fin de Además que la gran derrotada en todo esto ha sido la OEA, ¿no?
Claro, bueno, y no solamente ha sido la gran derrotada, la OEA nunca ha resuelto ningún conflicto. Olviden ese asunto. Olviden ese asunto. Y ya el presidente Maduro ha advertido que ni siquiera quiere a la OEA como observador en las elecciones del 6 de diciembre. Es la que más ha sufrido. Por otro lado, UNASUR le convenía a los dos países son miembros de UNASUR. El presidente, el secretario ejecutivo de UNASUR es un colombiano, el expresidente Samper. El presidente pro tempore, el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, habían ofertado sus buenos oficios. Mecanismo de solución de controversias internacionales por excelencia, que en el orden jerárquico va inmediatamente después de la negociación. Claro. La negociación directa es lo mejor, cuando dos pueblos, dos hermanos, dos estados se entienden y negocian. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué debe ocurrir? Pues ambos estados nombrar comisiones, ¿verdad?, parlamentarias, de ministros, de técnicos, que fijen nuevas reglas transfronterizas en materia comercial, en materia de movimiento de personas, de capital, etc. Es decir, ¿qué lejos estamos los latinoamericanos, a pesar de tener un tronco tan similar, de tener esa liberalización de fronteras tipo el Schengen en Europa? Bueno, si Schengen sigue siendo, digamos, el pilar fundamental de los europeos, no de la Unión Europea, porque no todos los de la Unión Europea pertenecen a Schengen, ni todos los de Schengen son miembros de la Unión. Son miembros de la Unión. ¿Qué más hermoso fuera que tuviésemos una libertad total de movimiento de personas, de bienes, de servicios, de capitales, entre todos los países? Nuestras fronteras son mucho más difíciles que las fronteras europeas. Es decir, pero esas fronteras han sido paso de tanques, paso de soldados, claro, es decir, ha habido excesos de un país con otro, cosa que en América Latina en general no ha habido. Sin embargo, en el caso europeo, por ejemplo, las fronteras han sido objeto toda la vida, como te dije hace un rato, de múltiples enfrentamientos, y la OCE se entendió, la Organización para la Seguridad y Cooperación, y los europeos entendieron que había que fijar reglas para que las minorías étnicas y minorías nacionales de los estados. En Europa no hay estado que tenga menos de 5 fronteras. Bueno, sí, es la salvedad de España, que nada más tiene 3. Pero de ahí todos los demás estados tienen 5, 6, 7 y hasta 8 fronteras. Entonces, significa que hay nacionales de esos 8 estados en el territorio de uno y de ese en los territorios de los otros 7 estados. En consecuencia, si no se permitía que esas minorías étnicas se educaran, hablaran y sus hábitos, usos y tradiciones comunes se mantuvieran del otro lado de la frontera, iba a haber conflicto. Pero lo cierto es que esa Europa que ha dicho que es casi la luz de la defensa de los derechos humanos en el mundo, pues está dando por los suelos ese trato inhumano que le están dando a sirios y a exilados y a emigrados del a sirios, Medio Oriente. Afganos, es decir, esa muralla que se ha hecho en la frontera de Hungría, esa situación crítica que se está dando a los africanos que están tratando de montarse en el Eurotúnel. Sí. Es decir, todo eso es un cúmulo se ha caído ese castillo de naipes que era supuestamente esa Europa con los brazos abiertos al resto del mundo. Cabría preguntarnos si esto hubiera ocurrido, hubiera ocurrido en la Europa de la bonanza. Es decir, Europa está en una gran crisis. En consecuencia, ese puede ser la razón que aduzcan los europeos para no permitir. Por otro lado, la Unión Europea ha advertido a sus miembros que hay que dividirse la carga de estos inmigrantes. Muchos estados europeos son reacios a esa medida. Es decir, la Unión Europea puede dar todo el capital, todo el dinero que quiera a los estados para que den albergue y lo demás. Sin embargo, esa no es la razón. Por otro lado, por ejemplo, esta crisis que normalmente entraban cruzando el Mediterráneo por Italia o por España. Ahora están entrando por Grecia, Macedonia, pasan por Serbia y van hasta Hungría, y de ahí les resulta muy difícil, por estas aperturas de las fronteras y del acuerdo Schengen, irse a Alemania, a Suecia o a Inglaterra, cruzando el paso por el túnel por el paso Calais. Es increíble, si yo no lo estuviera viendo en la televisión no lo habría creído, la actitud que han tomado los macedonios, por ejemplo. Ahora, ¿por qué Macedonia hace esto? ¿Es más inhumana? No. Macedonia lo hace porque quiere congraciarse con Europa. Está aspirando a ingresar a la Europa blanca, a la Europa aria, a la Europa de la riqueza, ¿verdad? Los países más pobres de Europa son los países balcánicos, ¿verdad?
Y es por donde están entrando justamente. Es decir, ya Hungría dejó de ser un país pobre, ya entró en la Unión Europea, tiene un Producto Interno Bruto per cápita altísimo, en consecuencia puede ser una aspiración, pero no se van a quedar en Hungría. La meta de ellos, la meca de ellos es los países escandinavos y Alemania. Esto obviamente con un montón de problemas sociales y dice que en Río Revuelto Cosecha de pescadores y los partidos de extrema derecha cada vez se están fortaleciendo más. Sí, eso es lo preocupante. El movimiento neonazi en la Europa blanca, en la Europa rica, en la Europa... Porque ya incluso en Alemania, donde está prohibido por constitución, ya están enseñando las uñas. Y en toda Europa, y fíjese que si usted se va a Francia, ¿quién es la favorita en las próximas elecciones presidenciales? María Le Pen. Y es ultraderechista y cualquier vínculo que pueda tener con movimientos neoconservadores no es casual. En consecuencia, ¿qué está ocurriendo realmente? Pues está ocurriendo el fenómeno de la desesperación. Los europeos que dejaron de ser han sido reemplazados por el bloque asiático en cuanto a Producto Interno Bruto, en cuanto a economía, movimiento de capital. Los europeos sienten que la crisis les ha afectado mucho y por qué vamos a ser ahora receptores de más crisis, ¿verdad? De este movimiento de personas que, como bien decías al principio, es el movimiento migratorio y humano más terrible después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto en qué terminará? Bueno, los europeos tendrán que aprender a dividirse la carga. Tendrán que buscar medidas. ¿No será esto una nueva presión para volver a la historia de pueblos bárbaros alrededor de la frontera del Imperio Romano hasta que los europeos finalmente tendrán que reconocer el daño que le causaron a la región, al Medio Oriente y al África, volcarse hacia ellos? Pero de eso iban los tratados de Lomé, es decir, Europa ha tirado dinero en África exactamente para evitar esto. Sí, pero los gobiernos africanos no han sido tan transparentes ni tan puros. Lo de siempre. Ha habido lo que ocurre en todas partes, ¿no? La corrupción rampante. Los africanos todavía tienen bastante que aprender en cuanto a transparencia, a buen gobierno y a transparencia. En consecuencia, y cuando hablo de África no hablo solamente del África Central o el África subsahariana, hablo de los 49 países del África, con excepciones muy contadas. Todos han tenido serios problemas, tienen problemas interétnicos, problemas de fronteras, problemas raciales, problemas económicos, y de luego sienten la expoliación de 2 siglos o de 3 siglos por parte de las potencias europeas. Profesor, como siempre, un placer. Y después de escuchar esto me recuerdo una frase que le aducen a Harold Macmillan, que dice: ya tengo ganas de dejar de este trabajo de primer ministro de Inglaterra e irme. Bueno, y afeitándose decía: el problema es a dónde me voy a ir. Eso decía Endara también y repitió. Aspiró otra vez. Aspiró otra vez.